Bueno, buenas noches para todos. Para mí es un honor compartir con ustedes esta masterclass. Me presento, mi nombre es Diana Carona Castillo Morales. Tengo el gusto, como ya les mencioné, de compartir con ustedes este espacio, esta masterclass, en la cual pues analizaremos un poco diferentes temas relacionados con el entorno, con ese micro y ese macro entorno, cómo nosotros podemos pues integrar cada uno de ellos en la toma de decisiones y cómo nos pueden afectar ya sea de manera positiva o de manera negativa a cada uno de ustedes. Esos son temas que son fundamentales en el momento en el cual nosotros vamos a analizar, vamos a desarrollar procesos que van encaminados hacia esa toma de decisiones, a lograr identificar cuáles son esas problemáticas que nosotros vivimos día a día en nuestra empresa y de esta manera como ellas nos pueden pues apoyar y fortalecer cada una de ellas. Entonces es por eso que vamos a desarrollar pues esta masterclass. Primero que todo, pues es importante que conozcamos y nos contextualicemos un poco frente a qué es lo que nosotros aprenderemos. Estos espacios son diseñados para ser muy productivos frente pues a la información que nosotros queremos transmitir con ustedes. Entonces, primero que todo lo que nosotros vamos a lograr acá con esta masterclass es lograr identificar los diferentes factores que pueden intervenir en el desarrollo de los procesos al interior de una empresa. Dentro de una compañía, dentro de cualquier organización, sea una entidad pública, una entidad privada, pues nosotros vamos a desarrollar y vamos a encontrar diferentes acciones, diferentes actividades que nos van a permitir cumplir con esa misión y esa visión con la que tiene la organización, que es lo que nosotros conocemos como el direccionamiento estratégico. Si nosotros no tenemos claro cuáles son esos factores que nos pueden estar afectando o por el contrario, que también nos pueden apoyar en desarrollar nuestra actividad. Muchas veces nosotros solamente nos encaminamos hacia la parte negativa, pero dentro de cualquier organización también tenemos algunos factores que nos fortalecen y nos ayudan en nuestro quehacer. Por eso es importante conocerlos. Esa es la finalidad principal que tiene como tal este espacio. Espero pues que realmente poder contribuir y que sea de su agrado y podamos pues desarrollar procesos en los cuales nos van a permitir mejorar y proponer algunas acciones de mejora dentro de la organización. Primero es importante que nos preguntemos y nos cuestionemos frente a cómo nos afecta el entorno. Dentro de cualquier organización nosotros tenemos una parte interna que es lo que nosotros conocemos como ese microentorno. Entonces tenemos las diferentes áreas, todo lo que tiene que ver con ese clima organizacional, con establecer y estandarizar cada uno de los procesos que nosotros tenemos dentro de nuestra compañía, dentro de nuestra actividad, poder desarrollar cada una de esas actividades. También hablamos de algo que se conoce como la parte financiera, cómo interactuamos nosotros también entre áreas, cómo la parte o ese manejo adecuado de cada uno de los recursos nos ayuda a nosotros a desarrollar nuestra actividad, nos provee lo que nosotros necesitamos. Entonces, ahí es importante saber cómo nos está afectando. ¿Será que nos está permitiendo cumplir nuestra planeación, nuestras estrategias, desarrollar cada una de las actividades que tenemos planteadas o por el contrario no nos ayuda? Porque muchas veces nosotros pensamos que sí nos está apoyando, que sí nos está ayudando a fortalecer esas actividades y por el contrario no nos lo permite. ¿Por qué? Porque simplemente no estamos dando cabalidad, nos está obstaculizando cada una de ellas. Si ya hablamos un poco más a fondo de la parte externa, de la parte de ese macroentorno, entonces ahí analizaremos un poco cuál es esa parte política, cuál es esa parte cultural, esa parte demográfica, también la parte tecnológica que nos puede afectar a nosotros y que de alguna manera no nos permite cumplir con nuestra actividad de acuerdo a lo que nosotros tenemos establecido. También es importante conocer dónde está ese entorno. Como les mencionaba, nosotros tenemos dos tipos de entorno, el entorno interno y el entorno externo, que es lo que nosotros catalogamos como el microentorno y el macroentorno. Dentro de ese microentorno es cuando nos hablamos de todas esas debilidades o esas acciones de mejora que tenemos al interior de la organización, pero que no nos permite cumplir nuestros objetivos a cabalidad. Después hablaríamos de ese macroentorno, que es todo lo que vemos alrededor de la organización,
pero que nos está afectando el desarrollo de esta, ya sea de manera negativa o que por el contrario también podemos aprovechar, como son algunas ayudas del gobierno, como todo lo que tiene que ver aquellas empresas que desarrollan procesos ambientales, cómo los puede pues apoyar y cómo nos los podemos pues fortalecer cada una de estas. También es importante que nos empecemos a preguntar cómo podemos evaluar ese entorno. Nosotros simplemente decimos, bueno, existen diferentes características, diferentes acciones que nos permiten poder conocer cómo se encuentran actualmente. Pero acá es importante que nosotros establezcamos y tengamos claro que el entorno lo podemos evaluar mediante una herramienta que conocemos como el diagnóstico. El diagnóstico nos permite realizar un análisis, pero para partir de identificar esas fortalezas, esas debilidades, esas amenazas y esas oportunidades que nosotros podemos encontrar dentro de ese entorno. Si hablamos de debilidades y fortalezas, pues estaríamos hablando de todo lo que tiene que ver a nivel interno, a nivel de la organización. Si ya hablamos un poco más allá de las oportunidades y las amenazas, estaríamos hablando directamente del macroentorno. Eso nos permite a nosotros lograr identificar esos puntos críticos que debemos empezar a analizar, que debemos empezar a ponerle cuidado y de esta manera empezar a desarrollar. Hablaremos también de para qué analizamos el macroentorno, cuál es la importancia que tiene para nosotros. Generalmente nosotros lo lanzamos mucho con lo que tiene que ver con el análisis y la propuesta de diferentes estrategias que nos ayudan a nosotros a solucionar la problemática que podemos encontrar dentro de una organización, para que en pro de mejorar cada una de las acciones y cada una de las diferentes actividades que nosotros desarrollamos. ¿Qué es el entorno organizacional? Es importante que conozcamos que primero nosotros estamos hablando de una organización, ya sea una organización privada, una organización pública, pero pues siempre estaremos hablando de una organización. Eso nos permite a nosotros conocer y saber que dentro de esa organización vamos a tener que tomar unas decisiones, vamos a tener que enfocarnos hacia poder determinar cuáles son esas acciones que nos van a permitir a nosotros cumplir con esa planeación estratégica, con eso que nosotros ya tenemos establecidos y que nos va a permitir a generar valor dentro de nuestra compañía. Generalmente se piensa que dentro de una empresa lo que se busca o la finalidad que tiene, ¿cuál es? Minimizar costos y maximizar utilidades, pero en realidad la razón de ser y lo que busca cualquier organización es generar un espacio que le permite generar valor, crear valor dentro de la organización, que la organización tenga un valor no solamente comercial y económico, sino que también que vaya representado hacia ese posicionamiento y hacia esas diferentes actividades que desarrolla dentro del mercado. Por eso nosotros conocemos la dirección estratégica. La dirección estratégica nos permite a nosotros primero pues hacer una definición clara de esa misión, entendiendo la misión como esa parte que nos va a mostrar a nosotros qué somos, qué tenemos para desarrollar nuestro producto, cuál es el tipo de producto que tenemos, y los objetivos van encaminados hacia las diferentes acciones que nosotros queremos desarrollar para cumplir con esas actividades que ya tenemos propuestas dentro de la organización y que nos van a permitir tener un posicionamiento más claro dentro de nuestra empresa. También es importante que conozcamos que dentro de esos factores que intervienen para tener una dirección estratégica adecuada es el análisis de la situación externa e interna. Eso es lo que yo les he manifestado desde un inicio de estas masterclass, la importancia que tiene el poder identificar esos factores internos y esos factores externos, en lo cual nosotros hablaríamos del micro y el macroentorno, lo cual nos va a permitir a nosotros conocer cómo estamos, cómo nos están afectando los procesos y qué podemos proponer para desarrollar
esas actividades y para dar cumplimiento como tal a esa planeación estratégica que ya tenemos clara. De eso partiremos después a hacer todo lo que tiene que ver con las opciones estratégicas. Entonces acá es donde nos empezamos a hacer ese diseño de qué tipo de acciones son las que yo voy a empezar a determinar para qué, para cumplir, para llegar a como tal y alcanzar esos objetivos, esas metas, esa visión que nosotros tenemos y de alguna manera empezar a tener ese crecimiento organizacional que nosotros esperemos. Después de que yo hago el diseño de las diferentes acciones estratégicas que voy a desarrollar, entendiendo como esas opciones, las diferentes actividades que pretendo desarrollar, empiezo un proceso de evaluación y selección. Ustedes dirán, pero ¿por qué habla primero de evaluación y no de selección? Porque yo primero tengo que evaluar qué tanto peso y qué tanta relevancia tiene esa acción frente a mi organización, frente al comportamiento que yo espero que tenga esto. Entonces yo ahí es donde empiezo y tengo que empezar a desarrollar las diferentes estrategias. Entonces las evalúo, hago la selección y después ya planteo cuáles son ese gran número de estrategias que voy a desarrollar para desarrollar la puesta en práctica, para hacer ese plan de acción y esa propuesta estratégica en la cual me va a permitir a mí mejorar y fortalecer cada una de las acciones que yo tengo. Como no es de olvidar, dentro de cada proceso que yo haga dentro de una organización, debo generar un proceso de control. Si yo no controlo y no tengo claro cómo están ejecutando las actividades, qué tipo de actividades son las que están desarrollando, qué tan pertinente es desarrollar esa actividad, difícilmente voy a poder tener una eficiencia y una eficacia en cada uno de los procesos que yo planteo y esas estrategias pues generarán el impacto que yo hacía merito. Por eso es importante que nosotros conozcamos ese análisis del macro y del microentorno. ¿Por qué es importante primero hablar del macroentorno? Porque muchas veces nos olvidamos de lo que puede pasar en nuestro alrededor, nos olvidamos de lo que realmente para nosotros es importante, nos olvidamos de que fuera de la organización existen unos factores que nos pueden afectar y que no nos pueden permitir a nosotros cumplir con nuestra actividad. Y el microentorno pues ya será todo lo que tiene que ver con nuestra parte interna y cómo nosotros controlamos los diferentes procesos que hay desarrollados. Dentro del macroentorno nosotros podemos desarrollarlo por medio de una herramienta que se conoce la matriz de Pestel. La matriz de Pestel nos permite a nosotros identificar diferentes factores, dentro de los cuales tenemos el factor o el entorno político, el entorno económico, el entorno sociocultural, un entorno tecnológico, un entorno ecológico y un entorno legal. Eso es básicamente lo que nosotros desarrollamos y lo que nosotros establecemos dentro de ese macroentorno. En nuestra siguiente clase de Masterclass abordaremos este tema. Abordaremos todo lo que enfoca y lo que va encaminado a ese macroentorno y después ya empezaremos a hablar en nuestra tercera clase de Masterclass sobre el microentorno y la importancia que tiene este para desarrollar cada una de las actividades que así nos proponemos. Ya con esto me despido, es todo por esta primera masterclass. Les agradezco mucho su participación, haberme pues como tal escuchado. Espero pues que realmente lo que haya compartido les haya contribuido a su formación, que les haya dado como tal esa gran iniciativa, esa gran inquietud de seguir estudiando estos temas que son tan importantes independientemente de la disciplina que cada uno de nosotros nos encontremos. Ya para finalizar, quiero dejarles pues esta frase de reflexión para continuar y motivarlo realmente a su proceso. Recordemos que cuando hablamos de profesionales, no solamente hablamos de el profesional, sino debemos hablar de profesionales íntegros que contribuyen tanto al mejoramiento organizacional como a la construcción de personas, a fortalecer esa parte personal que es tan importante en este momento. Entonces ya los dejo para que ustedes reflexionen frente pues a esta frase que nos manifiesta y nos deja Martin Seligman, en el cual nos establece: el éxito requiere persistencia, la habilidad de no rendirse en la cara del fracaso. Creo que el estilo optimista es la llave a la perseverancia.
Entonces, mi invitación es que sigamos, que continuemos como tal con estos procesos y que continuemos con estas masterclass que son muy interesantes para cada uno de nosotros. Les deseo una feliz tarde y pues quedo atenta a lo que ustedes necesiten y a su participación en la próxima masterclass.